Ok. Ingeniero, Dígame. disculpe, es que está que carga y no sé si estará todo bien. Por eso, yo avisé cuando ha terminado la PC y se da, bueno, se ha dado 5 Sí, minutos adicionales lo para que cargue, ¿no? que pasa es que el, Para mí es, el, disculpe, alumna, para mí es que casi, o sea, no te podría dar la razón porque yo no sé cuál es tu situación, ¿no? No, en realidad sí que se está no, lo cargando, no, que es yo no lo que estoy viendo, ¿no? sí, si quiere le comparto la pantalla y está que carga, pero por Sí, eso intente cargar y bueno, se ha dado el tiempo suficiente, si no cargaba, hubiese intentado otra vez cargar, ¿no? O ahora intente volver a no, cargar, actualice su bandeja, ¿no? sí, Pero por eso, justo aquí está el pues, pero aún lo va a recibir, ingeniero. Está tiene que que respetar, carga, tiene que pero respetar el tiempo, ¿no? Todos los compañeros también han un respetado el favor. tiempo, ¿no? Sí, lo que pasa es que está que carga. Pues, o sea, Disculpe, yo le empecé a cargar 8:40. sí. Ok, nos habíamos quedado en el modelo de datos. Sí, em, y habíamos ya importado varias tablas a nuestra vista de diagrama, ¿no? Bueno, a nuestro entorno de Power Pivot. Ya habíamos visto las vistas de datos y la vista de diagramas, ¿no? En la vista de diagramas ya habíamos realizado las conexiones, ¿no? Y ahora vamos a pasar a ver algunas cosas, ¿no? De la herramienta en sí, ¿no? Espero que todos en la semana, ¿no? Se hayan dado un tiempo para hacer este modelo de datos y llegar a este punto, ¿no? Eh, a ver, unas precisiones acerca de Power Pivot para que también ustedes puedan tenerlo en cuenta. uy, ay, no, qué carga. ¿Listo? Em, entonces, ya en las versiones de Excel 2013, ¿no? Están como complementos, ¿no? Siempre lo vamos a tener como pestañas aparte, estos dos complementos, tanto el Power Query y el Power Pivot. Ya, sin embargo, ya en las versiones a partir del 2016 y la que incluye el Office que estamos trabajando, el Power Query ya se encuentra embedido dentro de la interfaz de Excel, pero sin embargo el Power Pivot sigue siendo un complemento, ¿no? Como una pestaña aparte en la interfaz del Excel, ¿no? Entonces, vamos a dar algunas precisiones, ¿no? El Excel sobre el Power Pivot, ¿no? Todo el trabajo que va a hacer Power Pivot lo hace sobre la memoria, ¿no? Al 100%, ¿no? Em, Cuando ustedes hacen una conexión a la base de datos, a una tabla de datos, en este caso, ¿no? De Excel, él no va a modificar nada de los orígenes, ¿no? Si, bueno, eso sería un poco difícil explicar a la gente de sistemas, ¿no? Porque ellos son bien celosos con la información, pero sin embargo nosotros tenemos que tener en cuenta que Excel al conectarse a la data no va a modificar los orígenes, no le va a añadir un registro, no le va a cambiar el nombre a una columna, ¿no? Entonces solamente hace una conexión, ¿no? Eh, Como ya habíamos hecho un ejemplo en la anterior clase, la forma de explotar la información es usando tablas dinámicas, ¿no? El Power Pivot no genera un archivo nuevo,
da la impresión de que va a generar otro archivo nuevo porque se cargan dos ventanas, ¿no? La que trabaja en Excel y el entorno de Power Pivot, ¿no? Da la impresión de que son dos archivos, ¿no? Sin embargo, solamente es un archivo cuando ustedes lo cargan, ¿no? Está haciendo una conexión a la data, las tablas dinámicas que se están generando, bueno, son a partir de estas conexiones. Y bueno, cuando nosotros importamos la data, o claro, importamos la data, eh, Excel, Power Pivot lo que hace es una copia, ¿no? Hace una copia y por lo tanto tiene otro tipo de compresión. Profesor, pero si hace una copia donde yo miro la data, no están los registros, como yo estoy acostumbrado a ver en Excel, no tiene las columnas, tiene las filas, ¿no? Solamente es una copia. Hace una copia y tiene otro tipo de compresión. Generalmente es una compresión de 1 a 7, ¿no? Eso se nota más cuando el archivo, cuando la tabla de datos tiene más archivos, ¿no? Imaginen si está pesando 70 megas, entonces el archivo que ustedes guardan con el tabla dinámica solo al importar, obviamente tendría una compresión de 1 a 7 a 10 megas nada más, ¿no? Eso es fácil de comprobar. Por ejemplo, ¿no? Aquí está nuestro archivo. Nuestro archivo se llama, hemos, hemos venido trabajando, ¿no? Aquí está, ¿no? Power Pivot viernes, ¿no? Y está pesando alrededor de 5.5, bueno, 5 megas, ¿no? Y nuestra fuente de datos, el más pesado, miren, es el facturas que tiene 14 megas, ¿no? Y bueno, ¿no? Y además hemos importado varias de estas tablas, ¿no? Tendríamos que sumar todos, ¿no? Y tendríamos una suma acá. Profesor, pero por acá sumará 20 megas y usted hace una compresión de 1 a 7. Obviamente esa compresión se da cuando tiene más datos, ¿no? Pero sí se observa, ¿no? Acá facturas, todos los registros de facturas, solamente el más pesado es de 14.8 megas, casi 15, ¿no? Sin embargo, su trabajo que ustedes tienen, que estamos abriendo ahora, solamente tiene 5 megas, ¿no? Bueno, 5 megas y medio, ¿no? Existe una compresión, ¿no? Existe una compresión. La data está, pero bueno, el Power Pivot utiliza un método de compresión, ¿no? Entonces, eh, se comprueba esto, ¿no? Que hace una copia del origen de datos, pero le añade una compresión. Entonces, podemos ver este esquema, ¿no? Se tiene los datos de origen, y si los datos de origen no necesitan ninguna transformación adicional, ¿no? Se rompe este circuito, no hay Power Query, y se puede importar la data directamente hacia Power Pivot, pues, ¿no? Se puede hacer el análisis, como dice acá, el diagrama de bloques de la data de origen se puede pasar de frente al Power Pivot haciendo el análisis, ¿no? Si ya requiere una depuración, una transformación la data, se podría hacer primero, ¿no? La data de origen, se hace la transformación con el complemento Power Query y una vez transformada, ¿no? Hay la opción de pasar a Excel o pasar la Power Query al modelado de datos, ¿no? ¿No? Si hay 5 tablas y 4 de ellas están correctamente, entonces nosotros y queremos hacer un análisis, 4 de estas le hemos pasado al Power Pivot y una de ellas necesita una transformación, entonces hacemos la transformación a esa tabla y luego la pasamos a Query, al Power Pivot, ¿no? No es necesario que los 5 llegan a pasar para Power Query y luego vamos a pasarle finalmente a Power Pivot, ¿no? Puede ser que una de ellas, de un conjunto de tablas, 2 de ellas pueden necesitar una transformación y las demás se pueden pasar directamente a Power Pivot, ¿no? Claro, obviamente este diagrama de bloques lo vamos a comprender en mayor detalle cuando utilicemos este complemento, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos haciendo el de arriba, ¿no? Damos los datos, asumimos que está depurada, no necesita más transformaciones y hacemos el análisis directamente con Power Pivot, ¿no? Bueno, esto ya corresponde a lo que es el Power Query y lo estaremos viendo más adelante, ¿no? Pero esas precisiones, ¿no? Profesor, ¿dónde está la data que importamos, no? Bueno, es una copia, pero está comprimido con otro tipo de formato, ¿no? Que utiliza Power Pivot, ¿no? Y
y por favor tengan en cuenta esto, ¿no? Trabaja usando memoria al 100%. Si ustedes en la PC3, ¿no? Que viene que tomará en cuenta todo este contenido de Power Pivot y ustedes están con, con el Google, con el YouTube, con programas que están consumiendo memoria, obviamente en su resolución de su trabajo el Power Pivot se va a colgar, pues, ¿no? Y ustedes van a tener problemas en la solución de su pregunta, ¿no? Entonces se recomienda de que ustedes cuando van a resolver sus preguntas en Power Pivot, eh, entonces no tengan otros recursos que estén consumiendo su memoria RAM, ¿no? Bueno, profesor, yo tengo una computadora de 16 gigas, ¿no? Bueno, obviamente que va a haber mucho espacio, que su computadora está suficientemente equipada para soportar el Pivot y todos los y otros recursos que ustedes están consumiendo, pero si hay una persona que tiene 4 gigas de RAM, obviamente esa persona, si tiene otros recursos utilizando, ¿no? ¿No? En paralelo a lo que es el Power Pivot, va a tener problemas, ¿no? El solo hecho de ver de que nosotros tenemos el Teams abierto, está aproximadamente consume 3 gigas de RAM. Entonces, si uno está con otros recursos adicionales abiertos, es posible que va a tener problemas en la resolución de sus ejercicios, ¿no? Entonces, considerar eso al momento de utilizar este complemento, ¿no? Ya estamos en el esquema. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? Vamos a generar algunas situaciones que nos van a permitir de cierta manera conocer el uso, ¿no? de este complemento, ¿no? Habíamos mencionado en la clase anterior, ¿no? Que, en esta tabla, ¿no? Que la mayoría de personas, ¿no? O personas que no están familiarizados al uso de códigos, ¿no? Por ejemplo, aquí estos son los códigos de país y esto eran los países, ¿no? Entonces, nosotros estamos acostumbrados, ¿no? A encontrar palabras descriptivas, ¿no? En el análisis, ¿no? Argentina, Bolivia, Ecuador, no estamos familiarizados con su código, y más aún si la persona no pertenece a la empresa, el explicar esta tabla, decirle, miren, este código, acá solamente es un código 1, 2, 3, ¿no? Pero ustedes saben que los códigos incluso son una combinación de caracteres alfanuméricos, ¿no? Uno, guión, L, A, ¿no? Entonces, una persona externa a la empresa sería muy difícil que entienda esta tabla si tiene muchos códigos, ¿no? Por lo general, uno cuando presenta un reporte no utiliza códigos, ¿no? Entonces, como esta es la área usuaria, el que está explotando la data, por lo tanto, puede haber alguna herramienta que bloquee el uso de los códigos, ¿no? Y que solamente nos permita hacer uso de los nombres descriptivos, ¿no? Entonces, para lograr eso se puede ocultar los códigos, ¿no? Miren, eh, código de gaseosa, seleccionan el campo código de gaseosa, clic derecho y hay una opción que es ocultar en herramienta de cliente, ¿no? Obviamente, ¿dónde lo va a ocultar? Lo va a ocultar en el Excel, pues, ¿no? Miren, ya oculté código gaseosa y cuando me voy a Excel, en la tabla, ¿no? Bueno, voy a mostrar todas las tablas en gaseosa, ya no se encuentra código gaseosa, ¿no? De alguna manera obliga al usuario, ¿no? Al que está usando esta herramienta, solamente hacer sus tablas dinámicas con los nombres descriptivos, ¿no? Entonces, a ver, hagamos todo esto, el ocultar esos campos de código para todas las tablas, ¿no? En el sector también, clic derecho, voy a ocultar código sector. Código país, también clic derecho, ocultar en la herramienta de cliente, otra vez, a ver, igual acá también en la tabla factura, ¿no? También ocultarla, ¿no? Ocultarlo, si es que se han establecido las relaciones, obviamente se va a poder realizar tablas dinámicas con los nombres descriptivos, ¿no?
A ver, código país, código cliente, código vendedor, clic derecho y lo vamos a ocultar, ¿no? Lo ocultamos, igual que en código supervisor. Acá código vendedor, código supervisor. E incluso también nos puede permitir ocultar una tabla, ¿no? En este caso, ¿no? En este caso que parece que este campo, ¿no? Esta tabla tiene, todos sus campos manejan una especie de codificación, ¿no? El ID, el serial, código documento, ¿no? Entonces también se puede ocultar toda la tabla así, ¿no? Selecciona la tabla, clic derecho y oculta en la herramienta del cliente. Y profesor, si lo va a ocultar, para qué lo tienen? Pues, ¿no? Bueno, obviamente en este modelo lo hemos traído al modelo de datos porque tiene una relación con la tabla documento, ¿no? Cuando nosotros vamos a Excel, incluso también ya la tabla, la tabla que tenía, la comparación con los códigos de países, bueno, lo ha sacado, ¿no? Lo ha sacado y ya solamente está manejando. eh, bueno, está esperando a que nosotros vamos a ingresar más campos, ¿no? Acá, bueno, acá se actualizó, ¿no? Se actualizó por sí solo. Ya no está la tabla serie, pueden ver que ya no se encuentra la tabla serie, ¿no? Y bueno, se encuentran estas tablas, pero ya no tienen tampoco el código, ¿no? Ya no se encuentran el código, ¿no? Entonces es una manera, es una forma de realizar, em, bueno, de limitar en cierta medida, ¿no? El uso de estos campos que no tienen razón, ¿no? Razón de ser en el, en- en el análisis, ¿no? Pero obviamente en el establecimiento de las relaciones se tienen que estar, ¿no? Porque las relaciones entre estas tablas se da a través de los identificadores, ¿no? Eso, bueno, por el lado de que podemos mejorar en el trabajo, ¿no? En el análisis, ¿no? Ok, ahora, em, ok, vamos a hacer una modificación y vamos a aprender cómo podemos actualizar el modelo de datos. Entonces, no, nos vamos a nuestra fuente de datos que yo les he compartido y vamos a abrir este archivo que tiene el nombre de maestras, doble clic y abrimos, ¿no? Vamos a abrir y vamos a añadir, por ejemplo, una columna tipo, ¿está bien? A lo que es gaseosas, a la tabla gaseosas vamos a añadir una columna y vamos a ver de que, no sé, pues en este modelo de negocios, eh, solamente se tiene, por ejemplo, de algunas gaseosas se tiene litro y mediana, nada más, ¿no? Dos presentaciones de litro y las otras que son de botellas medianas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cualquiera, ¿no? Litro, acá también que haya litro, bueno, acá también litro, en cualquiera, ¿no? Es aleatorio y en esta, por ejemplo, en Coca-Cola solamente se comercialice con la presentación mediana, ¿no? Mediana y mediana, ¿no? Estoy añadiendo, doy un tiempo para que ustedes también lo puedan hacer. Tipo,
Litro, mediana, ¿no? En realidad pueden colocar, solamente es un ejemplo, ¿no? Podría ser incluso gaseosas de color, las que son de tipo cola, ¿no? La Pepsi, la Coca-Cola y las otras que son de colores, de otro tipo de color, ¿no? Puede haber otro tipo de clasificación, no hay ningún problema, solamente es el ejemplo y lo que se quiere ver es la actualización del modelo, ¿no? Guardamos, guardamos, y ahora nos vamos a nuestro modelo, ¿no? Vamos a la tabla gaseosas y acá no tiene el campo tipo, ¿no? El campo tipo. Como se ha modificado la estructura de la tabla dinámica, entonces es parte de su propiedad, ¿no? Entonces para actualizar la propiedad nos vamos a la pestaña diseñar, y buscamos el comando propiedades de tabla, ¿no? Obviamente seleccionamos gaseosas, la tabla gaseosas, la seleccionamos previamente, porque es la que queremos actualizar de alguna manera, ¿no? Ese campo, que aparezca ese campo que hemos añadido, ¿no? Seleccionamos y luego damos clic en el comando propiedades de tabla, ¿no? Damos clic y observen, ¿no? Detecta que hay una columna que se ha ingresado y por lo tanto no se encuentra activa, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es habilitar esta columna, ¿no? Voy a colocarla por acá, ¿no? Esta es la columna que hemos añadido y no se encuentra activa. Miren, tiene el cuadro, ¿no? Que no tiene el check, ¿no? Y ahora le damos clic, que indica que lo estamos habilitando, ¿no? Luego damos clic en guardar, ¿no? Esperemos a que se actualice y observen que la tabla ya en el modelo de datos, ¿no? Ya añadió la columna tipo que nosotros hemos modificado en el origen, ¿no? Profesor, esto también se puede observar en la vista de datos, sí, ¿no? Vista de datos, esperemos un momento y nos vamos a lo que es la tabla gaseosas, ¿no? Y acá también se encuentra esa columna que hemos agregado, ¿no? Obviamente ya se puede ya hacer un análisis con esa nueva columna, ¿no? La nueva columna es gaseosas, ¿no? Gaseosas, ya que está el tipo, ¿no? El tipo por litro y mediana de lo que se ha vendido, ¿no? Por ejemplo, las cantidades que se han vendido, ¿no? Cantidad. Entonces, esta es la distribución de las cantidades que se han vendido por litro y mediana, ¿no? Entonces, si ustedes modifican en su estructura la tabla, ¿no? ¿Qué es modificar, no? Si añaden un campo adicional, si cambian el nombre del campo, incluso, ¿no? Si el campo era, por ejemplo, ¿no? Tipo y ustedes le añaden tipo, entonces se modifica en realidad la propiedad de la tabla, ¿no? Ahí lo que se recomienda es esa forma de actualizar, ¿no? A través de la propiedad de la tabla. Camila García. Camila García se encuentra. Camila García. Bueno. Listo. A ver. Otra alumna. Gustavo Álvarez. Gustavo Álvarez. Presente, profesor. ¿Cómo está? ¿Me podría compartir su pantalla? Estoy desde el celular, profesor. Ahí, y también por el celular dio el examen. No, no, que ahorita salió una urgencia. Ah, Disculpe.
María Mori. Dígame, Profesor, ¿Cómo está? María, ¿puede compartirnos su pantalla? Gracias. sobre lo que está haciendo. ¿Sí? No le estoy desarrollando, lo estaba viendo porque yo lo hago, yo lo veo después de que usted descargó la grabación porque si no empieza a desordenar para no poder leerme. ¿Y está grabando la clase? Sí se está grabando, no, aquí está grabando usted la clase, yo la descargo y luego empiezo a practicar porque si estoy de un lado para otro a veces me confundo. Bueno, así es mi manera de trabajar porque si no como que me pierdo, estar de un lado al otro. Ok, había una pregunta por ahí. ¿Se tenía una pregunta? Ya, bueno, continuemos entonces. A ver, María Mori, ¿no? Me está siguiendo, ¿no? Entonces vamos a hacerle algunas preguntas, ¿no? Si no, el que siga la clase no quiere decir que tampoco bueno, se tiene que estar atenta al contenido, ¿no? Ya, María, ¿cuándo decimos que se está cambiando la propiedad de la tabla? Dé un ejemplo. María, Dígame, profesor. ya, ¿cuándo decimos que se ha cambiado la propiedad de la tabla? Hace un momento hice un ejemplo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No lo entiendo. ¿Cuándo decimos que se ha cambiado la propiedad de una tabla? ¿Cuánto varía de los cuadritos? ¿A eso se refiere? Cuando se puede añadir un campo, ¿no? Sí. Entonces, también cuando se cambia el nombre del campo. Entonces, esa forma de actualizar, entonces lo hacemos por la pestaña diseñar propiedades de tabla, ¿no? Vamos a continuar y vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a añadir una columna, ¿no? Luego vamos a ver la diferencia de lo que es añadir una columna y hacer una unidad de medida. ¿No? El añadir la columna estamos acostumbrados a que, bueno, es colocar un campo y es posible hacer una función entre los campos y que se añade en cada registro, ¿no? A lo que nos referimos es lo siguiente. A ver, nos vamos a vista de datos, eh, y vamos a añadir una columna acá, ¿no? Agregar columna, ¿no? El agregar columna van a ver de que se hace alguna operación registro a registro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer una comparación entre la cantidad y presupuesto en un tipo de, por ejemplo, diferencia o división, ¿no? Esos son los tipos de comparaciones que nosotros conocemos, ¿no? Hacer una diferencia o una división. Entonces, se hace uno a uno, ¿no? El registro número uno compraría, por ejemplo, una comparación de tipo resta, entonces hago 100 menos 100, pues, ¿no? A ver, por acá hay otros registros que tengan otros valores. Miren, acá. Por ejemplo, en este registro, el 40.285, bueno, acá, en el 40.286, si hago una comparación de tipo resta, ¿no? Entonces, el valor de este registro sería 19, ¿no? Pero es uno a uno, ¿no? Ese es agregar una columna, ¿no? Cuando ya vamos a establecer una unidad de medida, es una operación entre campos, ¿no? El- el agregar una columna es una operación registro a registro, ¿no? Ya es diferente cuando se hace una unidad de medida, que es una operación entre campos. ¿Qué es un campo? Bueno, el campo cantidad, el campo merma, ¿no? El campo fecha,
el campo número, ¿no? El campo código, esos son los campos, ¿no? Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, una unidad de medida entre cantidad y precio, bueno, sería el consolidado, ¿no? El consolidado de todo el presupuesto dado un país, ¿no? Por ejemplo, el consolidado de Perú, ¿no? De todo el presupuesto de Perú y de todas las cantidades que se han vendido para cantidad en Perú, ¿no? Entonces, se hace un consolidado y entonces, y esa comparación entre el campo, cantidad y presupuesto del consolidado de un elemento, entonces eso sí se puede considerar una unidad de medida, ¿no? Pero si se hace operación de registro a registro, es agregar una columna, ¿no? Es lo que vamos a hacer, agregar una columna. Y observen, ¿no? Que ya en la barra de fórmulas, vamos acá a agregar el mes, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un análisis por mes, ¿no? Observen que también, al igual que Excel, ¿no? Nosotros colocamos el igual, ¿no? Que es el inicio de una fórmula, ¿no? Igual, y ahora vamos a utilizar lo que se conoce como funciones DAX. Vamos a introducir a lo que es funciones DAX, ¿no? Obviamente vamos a hacer otros ejemplos que tengan, que involucren las unidades medidas a través de las funciones DAX. Ahora solamente estamos agregando una columna. Lo que queremos es hacer una función que se va a hacer a nivel de registro por registro, ¿no? Entonces, igual, y para hallar el mes, ¿no? El mes, podemos utilizar la función DAX mount, ¿no? Mount, bueno, significa mes, ¿no? En inglés. ¿Y de dónde vamos a sacar el mes? Bueno, ¿de qué campo? De mer más subtotal. ¿De dónde sacaríamos Mori, alumna Mori? María Mori Roque. ¿De dónde sacaríamos? ¿De qué campo sacaríamos el mes? Omar Piero Jaramillo. ¿No se encuentra Omar? Presente, profesor. ¿De dónde sacaríamos el mes? ¿De qué campo? De fecha. Muy bien. Ok, muy bien. Gracias. Entonces, llamamos a la tabla factura, pues, ¿no? Bueno, es la tabla principal en este caso, ¿no? Observen que estamos en la tabla principal facturación, ¿no? Colocamos tabla principal facturación y bueno, también se puede hacer un autocompletado, ¿no? Como indica su compañero, buscamos acá el campo fecha, ¿no? De la tabla, bueno, en mi caso, si ustedes han colocado otro nombre a la tabla, eh, entonces buscarían ese nombre de la tabla y buscarían el campo fecha, ¿no? Tabla principal facturación, fecha, ¿no? Bueno, con la tecla Tab se hace el autocompletado, ¿no? Y bueno, cerramos la función y le damos Enter, ¿no? Esperemos a que realice el cálculo, ¿no? Entonces, bueno, ha calculado la fecha, ¿no? Ha calculado el mes, ¿no? De la fecha, ¿no? Si observan, es 17 de abril del 2012 y bueno, acá el abril es el 4, ¿no? Si nosotros queremos tener otro tipo de visualización, ¿no? Del mes, por ejemplo, profesor, estamos acostumbrados a ver abril, mayo, junio, ¿no? Entonces, para eso hay otros tipos de visualización, ¿no? Y obviamente hay otros tipos de función DAX, ¿no?
que no me va a permitir agregar una columna y obtener el mes, ¿no? En lo que estamos acostumbrados en una palabra, pues, ¿no? Acá vamos a colocar mes en texto, ¿no? Mes en texto. Bueno, esta sí es una variante, ¿no? Tal vez no se conoce o no tiene o no nos da la idea de cómo, del uso, ¿no? De esta función, ¿no? Ya cuando vemos, por ejemplo, el mount, ¿no? Bueno, sabemos que es mes, pues, ¿no? Una traducción literal, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora vamos a utilizar lo siguiente, ¿no? Igual format, si queremos obtener el mes, obviamente, como nos indicó su compañero, tenemos que seleccionar esta columna, ¿no? En mi caso es tabla, ¿no? Tabla principal de fecha y que me represente en MMM, ¿no? Que bueno, eso serían en cadena de caracteres el mes, pues, ¿no? Y luego cerramos la función y ahora sí ya podríamos obtener el mes, ¿no? En tipo texto, ¿no? Bueno, eso sí es una variante, ¿no? El formato, ¿no? Prácticamente nos dice queremos visualizar la fecha, ¿no? ¿En qué formato? En este formato, ¿no? En mes, ¿no? En mes. Entonces, eso es lo que obtenemos. Y ahora, bueno, alguien les dice que quieren hacer un análisis en base a los trimestres que se tiene. Entonces, vamos a agregar una columna que es trimestre, ¿no? El nombre de esta columna que sea trimestre, ¿no? Y queremos tener un análisis por trimestre, ¿no? De las ventas que se han realizado por trimestre, pues, ¿no? Entonces, obviamente, en este campo tenemos que ingresar una función, ¿no? Una fórmula que me permite calcular el trimestre, ¿no? Directamente, bueno, no hay una función, ¿no? En concreto que me permite obtener el trimestre. Tendríamos que hacer una combinación de varias funciones, ¿no? Si ya tenemos, por ejemplo, acá el mes que nos dice, ¿no? Bueno, hemos utilizado la función mom y que nos ha entregado el número del mes que corresponde a la fecha, ¿no? Entonces, si esto lo dividimos entre 4, o disculpe, dividimos entre 3, entonces obtendríamos el trimestre, ¿no? Y redondeamos, ¿no? Obviamente, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, 4 entre 3 sería 1 y algo más, y entonces tendríamos que redondear hacia arriba, ¿no? Si obviamente abril pertenece al segundo trimestre, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, obtener el número del mes, dividirlo entre 3, luego redondearlo para obtener el trimestre. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Cuál será la función de redondeo? No sabemos, ¿no? Pero también observen que el mismo nombre, ¿no? Cuando vamos escribiendo, por ejemplo, redondeo en inglés, ¿no? Nos aparece redondeo hacia arriba, pues, ¿no? Redondeo hacia arriba, ¿no? ¿Qué vamos a redondear? Vamos a redondear lo que tenemos en mount, ¿no? O sea, el número mes, ¿no? Lo que obtenemos acá entre 3, ¿no? Esto es lo que obtenemos del mes, lo vamos a dividir entre 3 y queremos obtener solamente, no queremos obtener ningún decimal, ¿no? Que lo redondee arriba y no queremos obtener ningún decimal, ¿no? Redondeo hacia arriba, ¿de qué? Del mes dividido entre 3 y que solamente queremos el número entero, ¿no? Que lo redondee hacia arriba, ¿no? Damos Enter y ahí está, ¿no? Abril pertenece al segundo trimestre, está bien, junio al segundo trimestre, julio al tercero, octubre al cuarto, ¿no? Profesor, no estoy acostumbrado a que se mire así con solamente el número, ¿no?
porque se puede confundir con el código que ahora estamos trabajando, ¿no? Quiero añadirle algún, por ejemplo, las cuatro primeras letras de trimestre. Entonces, ¿qué hacíamos en Excel? Hacíamos una concatenación, ¿no? Si queremos, recuerden que cuando le pusimos un nombre a los gráficos dinámicos, hicimos concatenación de los textos, ¿no? ¿Habrá algo similar acá, profesor, de concatenar valores y bueno, de tipo caracteres? Sí, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Anteponemos al redondeo la función concatenar, ¿no? ¿No? ¿Qué vamos a concatenar? Vamos a concatenar la palabra trimestre, ¿no? Trimestre, ¿no? Trimestre la vamos a concatenar con el valor que hemos obtenido, ¿no? Del valor numérico de trimestre, ¿no? Lo vamos a concatenar y a ver, vamos a ver lo que vamos a obtener, ¿no? Entonces ya está concatenado la palabra trimestre con el valor numérico, ¿no? Que le corresponde, ¿no? Trimestre 2, trimestre 3, 4, 1, ¿no? Entonces estamos utilizando las funciones conocidas como funciones DAX, ¿no? DAX, ¿no? Funciones DAX. Esto lo vamos a ver también en lo que es el cálculo de unidad de medida, ¿no? Ahora estamos agregando una columna que es muy diferente a tener una unidad de medida. La columna, al agregar una columna es una operación entre registros, ¿no? Entre registros, pero cuando agregamos una unidad de medida es una operación entre campos. Entonces, profesor, ya podemos hacer un análisis de los trimestres. Sí, ¿no? Ya podemos hacer un análisis de los trimestres. A ver, vamos a añadir una tabla dinámica. Lo vamos a añadir en esta misma hoja. Añadimos en esta misma hoja. Acá debajo. Aceptamos. Y vamos a hacer un análisis por trimestre, ¿no? Eh, está en nuestra tabla principal el trimestre que hemos añadido, ¿no? El trimestre está acá, ¿no? Y podemos tener los totales de venta, ¿no? Ahí están los por trimestre, ¿no? Eh, a ver, dado que nosotros estamos haciendo un análisis por trimestre, ¿no? Pero acá no interesa el año donde está, ¿no? Porque puede ser que este trimestre 2 pertenece a un año, este trimestre 2 pertenece a otro año distinto, ¿no? Tendríamos que agregar una columna, ¿no? Una columna año, ¿no? Que me permita hacer ya un análisis por año de los trimestres que lo conforman a ese año, ¿no? A ver, un punto a ver, para que se haga más interesante y pese más, un punto en el parcial que quien añada el campo año y haga un análisis por año y trimestre, ¿no? Los dos primeros alumnos que presenten un punto en el parcial, para los que añadan una columna año, ¿no? Una columna año, y presenten en su tabla dinámica un análisis de año y trimestre, ¿no? ¿Se entendió el ejercicio? Un punto en el parcial para los dos primeros alumnos que muestren ese ejercicio, ¿no? Nueve y 30. A ver, damos unos 5 minutos. No está tan difícil.
Profesor, disculpe, está hablando porque su micro está apagado. Bueno, se está estableciendo la jerarquía, ¿no? Se está estableciendo la jerarquía. Luego se ha actualizado la tabla, se han añadido estos niveles, ¿está bien? Y ahora vamos a plantear la jerarquía, ¿no? En esta tabla hay un botón, un comando que se encuentra en la parte superior derecha de la tabla y hay un botón que es crear jerarquía, ¿no? Clic en ese botón, se añade la jerarquía, si ustedes quieren le cambian de nombre, ¿no? En este caso nivel. Enter y añaden los elementos a esta jerarquía, ¿no? Bueno, para no equivocarnos, lo añadimos de uno en uno y según el nivel de jerarquía que queremos presentar, ¿no? El nivel jerárquico más alto es el nivel 1, lo arrastramos y soltamos, ¿no? Hasta la parte del nivel, ¿no? Hasta la jerarquía, hasta el nombre de la jerarquía, ¿no? Soltamos y se ha colocado el nivel más alto de jerarquía, ¿no? Otra vez seleccionamos y lo arrastramos hasta la jerarquía, soltamos. Si por ahí nos hemos equivocado, ¿no? A ver, voy a quitar esta jerarquía, quito esta jerarquía, clic derecho, quito esta jerarquía, ¿no? Si por ahí yo me equivoqué, ¿no? Arrastré el nivel número 2, ¿no? Solté, pero sin embargo debería haber sido el nivel 1, ¿no? Arrastro, suelto, ¿no? Ahí estamos mal, porque el nivel 1 tiene que estar en el nivel más alto de jerarquía, ¿no? Clic derecho y se encuentran las flechas de subir y bajar, ¿no? Como este tiene que estar en jerarquía más alta, clic en subir y ya se ha posicionado en la jerarquía más alta, ¿no? Luego el nivel 3 también seleccionamos y arrastramos hasta la jerarquía, soltamos y ahora sí, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? Cuando nosotros vamos al análisis de la tabla dinámica, ¿no? Vamos a añadir la tabla dinámica. Damos a aceptar. Y ahora cuando vamos a hacer un análisis por niveles, ¿no? Observen, ¿no? Desplegamos la tabla país y ya solamente se encuentra el nivel jerárquico, ¿no? La jerarquía nivel, ¿no? Los demás campos se encuentran agrupados en esta etiqueta más campos, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Ahí sí lo podemos utilizar individualmente, ¿no? Pero sí la jerarquía se encuentra en la parte superior, ¿no? Nosotros arrastramos la jerarquía y observen, ¿no? Vamos a añadir lo mismo. Vamos a hacer un análisis por totales, ¿no? Vamos a hacer un análisis por totales. Ahí está total. Y si nosotros desplegamos esta parte, ¿no? Observen de que ya hemos añadido la jerarquía, ¿no? Es lo mismo que tenemos en la parte de arriba. Vamos a ver si es que se puede hacer el diseño en forma esquemática, ¿no? Vamos a ver. Puede ser ya así se puede hacer en forma esquema, ¿no? Obtenemos lo mismo, ¿no? Sin embargo, acá nosotros podemos moverlo a voluntad, ¿no? No podemos tener equivocada la jerarquía, sin embargo acá ya hemos limitado al usuario, ¿no? A que la jerarquía más alta se encuentra al inicio, ¿no? Y luego las jerarquías de menor nivel se empiezan en este caso, hacia la derecha, ¿no? Es la mejor forma de presentar, ¿no? Lo vamos a volver a ver la jerarquía en la otra herramienta que es el Power BI, ¿no? Tengan en cuenta cómo hemos formado la jerarquía, ¿no? Ok, ahí está la jerarquía. Se puede formar jerarquías de acuerdo a todos los campos, ¿no? Si hay otro tipo de jerarquía, por ejemplo, ¿no? Si tenemos los productos están por categorías,
¿no? Categoría papel, categoría lapiceros, ¿no? Y dentro de lapiceros hay varias marcas, ¿no? Y dentro de papel también existen varias marcas y dentro de esas marcas existe otro tipo de productos, ¿no? De pesos de papel de 80 gramos, de 75 gramos, entonces hay varias jerarquías ahí, ¿no? Entonces, la mejor manera de presentar la data es colocar al inicio el que tiene el campo de nivel jerárquico más alto y luego los que lo siguen, ¿no? Vamos a guardar. Vamos a guardar. Un momento. ¿No? Y eso es lo que respecta al uso de la herramienta jerarquía en Power Pivot, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Listo. Si el trabajo, bueno, este trabajo ya empezó a hacerse más complicado, ¿no? Tener más cosas, y por ahí alguien lo está trabajando en una computadora que no es la suya, o está en el trabajo mismo, ¿no? ¿No? En su oficina o en el área donde ustedes están desarrollando sus labores, y quieren llevarse este trabajo, y bueno, la data es, si ustedes observan, esta data está conectada a una ruta, ¿no? Estas tablas están conectadas a una ruta en específico, una computadora, o tal vez si es un servidor. Si está en una computadora y ustedes quieren llevarse este modelo a su casa, ¿no? Entonces tendrían que variar la conexión a esa data, ¿no? Entonces, para variar las conexiones a la data, hay un comando que en la pestaña inicio que de nombre conexiones existentes, ¿no? Cuando le dan clic, obviamente se observa o lista todas las conexiones que tiene, ¿no? En este caso, conexión a factura, maestras, países, y bueno, en este caso, el acceso. No tienen una ruta, ¿no? Si, por ejemplo, esta es una computadora de su casa, cuando lleguen a su casa, obviamente solamente van a visualizar este esquema, pero no van a poder modificar más la data, ¿no? Entonces, si ustedes se traen, ¿no? Tendrían que variar esta ruta, ¿no? Y para hacer la variación de la ruta hay un comando, hay un botón de editar, ¿no? Le dan clic y acá tendrían que variar la ruta, pues, ¿no? Donde ustedes están copiando ya en su casa, ¿no? Entonces seleccionan cada uno de estas tablas, ¿no? Y luego en editar y bueno, buscan dónde está ahora, dónde están sus archivos de origen, ¿no? Esto en cuestión de que si ustedes quieran llevar todo el trabajo a su casa, ¿no? Vamos a añadir un campo, vamos a añadir una tabla a partir del entorno del Excel. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Puede ser de que ustedes no quieren variar o quieren variar en menos, lo menor posible las tablas de origen, ¿no? Y quieran incluso añadir algún modelo de datos a partir del área usuaria, ¿no? El área usuaria es el Excel, ¿no? Donde están ustedes trabajando sus tablas dinámicas, ¿no? Entonces, ustedes quieren variar en cierta medida su tabla de origen, pero no en todos sus campos, ¿no? En lo mínimo posible. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos una tabla acá y queremos hacer un análisis desde nuestra área usuaria. Entonces colocamos acá código nivel, descripción del nivel, ¿no? Una descripción del nivel. Entonces, un código cualquiera, 1 y 2, estamos haciendo solamente un ejemplo. Acá que sea inferior y superior, por ejemplo, ¿no? Estamos dando solamente valores, ¿no? Y queremos que esta tabla, ¿no? Entre al modelo de datos, o esta data, ¿no? Queremos que ingrese al modelo de datos, ¿no? Y esta tabla
¿no? Es una tabla que se añade, ¿no?, al modelo de datos, no está en el origen, se añade al modelo de datos, ¿no? A través de un identificador, ¿no? ¿No? Podría ser de que esta tabla esté relacionada con una de estas tablas maestras, ¿no?, que nosotros tenemos. Por ejemplo, a ver, voy a abrir la tabla maestra, la hoja maestras, el archivo maestras, ¿no? Ahí está el archivo maestras. Y bueno, acá hemos hecho variaciones. A ver, el sector, que que esta tabla, ¿no?, que nosotros hemos definido en el área usuaria, esta tabla, queremos que se relacione con esta tabla maestras, ¿no? Pero esto no está, no hemos hecho ninguna conexión. Es una tabla que, bueno, ustedes estaban exponiendo y alguien le sugirió que pueda hacer este tipo de análisis, ¿no? Y sin embargo, ustedes no quieren modificar las conexiones de origen, quieren hacerlo desde el Excel, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo coloco acá el tipo, ¿no? El tipo, o vamos a colocar el nivel acá, ¿no? Nivel. Entonces, obviamente acá debería estar, para hacer la relación con esta tabla, tiene que estar el identificador nada más, ¿no? Vamos a hacer acá 1, 1, 2, 2 y acá 1, ¿no? Por dar los identificadores, ¿no? Si hubiese otro tipo de identificadores también, bueno, tendríamos que colocar elemento a elemento, ¿no? Entonces, voy a guardar esto y queremos relacionar nuestro modelo que ya está establecido con esta tabla que está en el área usuaria, ¿no? En el área usuaria, ¿quién es esta herramienta de uso? No es el Excel, pues, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que dar cuenta de que hemos variado esta tabla, ¿no? Para actualizar, ¿no?, en las propiedades de esta tabla, otra vez, ¿no? Seleccionamos la tabla, diseñar, propiedades de tabla, y esta es la columna que hemos ingresado, ¿no? Este campo, ¿no? Como no está habilitado, lo habilitamos y vamos a dar clic en guardar, ¿no? Cuando ya se ha actualizado, tenemos este campo, y ahora queremos relacionar esta tabla con la tabla planteada en esta herramienta que es el entorno de Excel, ¿no? En primer lugar, lo podemos convertir en tabla, o si no, ya el Excel lo va a convertir a tabla cuando demos clic en agregar al modelo de datos, ¿no? A ver, para convertir a tabla, ya en las clases introductorias habíamos mencionado, ¿no? Podemos hacer desde insertar y buscamos el comando tabla o con la combinación control T, ¿no? Control T, si nos colocamos dentro de algún valor, de una celda que tiene valores de nuestra data, entonces lo selecciona ya automáticamente y nos dice, y bueno, incluso nos da la opción de que la tabla tiene encabezados, ¿no? Damos a aceptar y ya se encuentra una tabla, ¿no? Esta tabla le podemos cambiar de nombre, puede ser, a ver, un nombre que pueda dar la idea, a ver, externa, por ejemplo, ¿no? Tabla externa, ¿no? Ese es el nombre que le estamos dando a esta tabla, ¿no? Y ahora queremos llevar al modelo de datos, ¿no? Seleccionamos Power Pivot y luego damos clic en el comando agregar al modelo de datos, ¿no? Clic y observamos que ya hemos añadido esta tabla, ¿no? Esta tabla que lo hemos creado en el área, en la herramienta de Excel, ¿no? A través de una tabla lo estamos añadiendo al modelo de datos, ¿no? Otra vez, ¿no? Borro esto, quiero eliminar el modelo, ¿no? Lo hicimos de la siguiente manera, ¿no? Ya lo hemos convertido a tabla, nos posicionamos en cualquier celda que está dentro de la tabla y damos clic en el comando agregar al modelo de datos, ¿no? Esperamos un momento, se agrega el modelo de datos, ¿no? Podemos posicionarlo cerca, ¿no?, a nuestra tabla que tiene la relación, ¿no? Y ya lo vinculamos, ¿no? Nivel que tenía los códigos de los niveles con el código nivel de la tabla externa, ¿no? E incluso
lo ha traído con el nombre, ¿no? Exacto, ¿no? El nombre que le han dado a la tabla se visualiza acá, ¿no? Tabla externa, ¿no? Y ahora, obviamente, se puede hacer el análisis con la tabla, pues, ¿no? Que lo cree en una tabla nueva, en una hoja nueva, y ya se encuentra también la tabla externa, ¿no? Y podemos hacer un análisis, ¿no? De la descripción, ¿no? Inferior y superior. Y bueno, seleccionamos lo que es, a ver, las cantidades vendidas, ¿no? Las cantidades vendidas, ¿no? Y ahí está la distribución, ¿no? Este análisis se está realizando a través de una tabla externa, ¿no? ¿Y dónde está la tabla externa? En la misma área de la interfaz usuaria que viene a ser el Excel, ¿no? Si ustedes tienen otros tipos de análisis, ¿no? Y que se quieren relacionar con las tablas maestras o la tabla principal, ¿no? A través de un identificador, entonces crean la tabla acá, ¿no? Y luego lo pueden relacionar a través del identificador con su modelo de datos ya creado, ya establecido en el Power Pivot. Entonces, ese es por el lado del modelo. Y vamos a entender ahora lo que quiere decir la columna calculada y la diferencia entre una unidad de medida, ¿no? Porque luego de esto ya sigue el establecimiento de indicadores a partir de nuestro modelo. Nosotros podemos establecer indicadores a partir de nuestro modelo principal, ¿no? Pero para esto hay que entender qué es lo que refiere una columna calculada y una unidad de medida, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Solo como explicación para que lo puedan tener claro, ¿no? Tengo esta data. Está bien, esto lo voy a guardar, ¿no? Lo voy a guardar para luego continuar con este modelo de datos. Lo voy a guardar. Nos vamos a quedar con la explicación de la columna calculada y la unidad de medida. ¿Está bien? Si nosotros tenemos un objetivo y una cantidad producida, obviamente hay una relación acá, ¿no? Nosotros hemos querido producir 700 unidades, pero sin embargo se ha producido 694, ¿no? Queríamos producir 517 y sin embargo se ha producido 471, ¿no? Si alguien quiere establecer una relación, ¿no? Una relación de estos datos, entonces lo que haría, ¿no? Plantearía lo siguiente, ¿no? Establecer la relación salida sobre entrada, ¿no? Bueno, esto sería una comparación, ¿no? Un indicador, ¿no? Un indicador, ¿no? Un indicador de producción, ¿no? Entre lo que ustedes han querido producir y lo que en realidad han producido, ¿no? Entonces, esto es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo harían? Es una simple división, ¿no? Y esto de acá lo pueden colocar en porcentaje, ¿no? Lo pueden colocar en porcentaje, 99, no miren, acá casi se ha producido se ha llegado a la producción total, ¿no? No solamente, y en casi todos, ¿no? Casi ha variado mucho, ¿no? En este tipo, ¿no? Pero observen de que estos son registros que está en Brasil, ¿no? Ese es un elemento, ¿no? Podría ser Perú, también es un elemento, Argentina es un elemento, ¿no? Entonces, cuando nosotros planteamos una tabla dinámica, a partir de estos datos, vamos a insertar una tabla dinámica, ¿no? Una hoja de cálculo que nosotros queremos, acá en esta celda, ¿no? Y vamos a arrastrar, vamos a hacer un análisis de estos datos, ¿no? El país, aquí está el país, aquí está lo que queríamos, el objetivo, y acá está, bueno, vamos a hacer una sumatoria del objetivo y también de la cantidad, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos, ¿no?
en Argentina, el elemento Argentina, el objetivo era producir 4.853, pero sin embargo se ha producido 4.751, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una división, ¿no?, de estos elementos, ¿no?, tendría que dar, por ejemplo, ¿no?, acá voy a hacer una división entre lo que es la salida, y para eliminar esa del importar, ¿no?, seleccionamos y vamos acá a la opción, vamos a deshabilitar generar referencia a la tabla dinámica, ¿no? Si nosotros queremos hacer saber cuál es el indicador, ¿no?, de esta producción, entonces haríamos lo siguiente, ¿no? Dividiríamos lo que la salida entre la entrada, ¿no? La salida entre la entrada. Profesor, pero eso lo tenemos acá. Eso lo hemos hecho en la columna que hemos agregado, ¿no? Esta es una columna agregada, pero no viene a ser lo que va a reflejar esta división, porque si nosotros incluimos el indicador acá, observen, por defecto es una sumatoria, ¿no? Ha sumado estos valores, ¿no?, de los elementos, ha sumado estos valores. Entonces, profesor, ¿cuál sería lo mejor, ¿no?, de indicador? Bueno, una aproximación sería, en vez de hacer una sumatoria, sería el promedio, ¿no? A ver, vamos a hacer un promedio y damos a aceptar, ¿no? Observen de que estos valores, ¿no?, miren cuánto varía, ¿no? Cuánto varía de la división de la salida entre la entrada, ¿no? Esto es un promedio de la columna que hemos agregado, ¿no? Es un promedio de todos los registros correspondientes a Argentina. Este es un promedio. Observen que he realizado un promedio, no es la sumatoria. Porque si hacemos una sumatoria, ¿no?, esto ya no es 96%, ¿no? Esto ya viene a ser en cantidad, por ejemplo, 580.77%. Eso no podría darse, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es ingresar, ¿no?, una unidad de medida que realice el cálculo entre este campo, ¿no?, entre el campo cantidad y el campo objetivo, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Una de las opciones es análisis de tabla dinámica y luego campos, ¿no?, campo calculado, y podemos insertar ese campo calculado, ¿no? Un nombre cualquiera, a ver, unidad de medida, y bueno, sería cantidad entre objetivo, ¿no? Entre objetivo, ¿no? Vamos a aceptar y observen que este valor sí es lo que nosotros queríamos hacer, ¿no? La salida sobre la entrada, ¿no? La salida sobre la entrada es lo mismo que hemos realizado acá, 98.10, y lo estamos haciendo entre campos calculados, ¿no? Esto de acá es diferente a agregar una columna, ¿no? Hemos agregado una columna, pero no hemos obtenido lo mismo que haber realizado un campo calculado. Esto es agregar una columna y esto es hacer un campo calculado, ¿no? Y que se va a relacionar con una unidad de medida, ¿no? La próxima clase vamos a establecer las unidades de medidas a través del Power Pivot, ¿no? Entonces, es diferente, ¿no? En esta clase hay que llevarnos de que es diferente agregar una columna, ¿no?, que establecer una unidad de medida. En la unidad de medida es operaciones entre campos. Sin embargo, agregar columna es operaciones a nivel de registros, ¿no? Fila por fila, ¿no? Fila por fila. Ese es agregar columna. Y en cambio, la unidad de medida es operaciones entre campos. Eso para tenerlo bien en claro. Eso para tenerlo bien en claro en lo que es, bueno, para también aplicarlo en las próximas clases, ¿no? Nos quedamos en este punto. La próxima semana sería su parcial.
que cubriría todo lo que es la introducción a Excel, macros y los dos videos que yo les he compartido de eventos y formularios. Esta parte de Power Pivot no viene, eso correspondería al contenido de la PC3, ¿no? Entonces agradezco su atención, se pueden retirar los que deseen, ¿no? Hasta luego, ingeniero. Sí, hasta luego. Hasta luego, profe.